Tiene la palabra el señor ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que una de las cosas que me decepciona del debate parlamentario es que uno tiene la sensación, en demasiadas ocasiones, de asistir o participar de un diálogo de sordos, ¿no? Un grupo parlamentario pide una comparecencia, mientras quien comparece a petición de ese grupo parlamentario interviene, la mayor parte está hablando, de pie, no escuchan nada de lo que se dice y luego contestan lo que ya tenían. Yo no miro porque escribo. Cuando usted habla, yo estoy escribiendo. Sí, yo tomo notas. Yo escucho. Eso es escucha activa. Un momento, señoría. Eso es escucha activa. Un momento, señor. Cosa que ustedes no hacen. Señor yo no le he ministro, visto a usted tomar ni un una momento. nota. De hecho, si lo ha hecho, si ha tomado usted alguna nota de lo que... Señor ministro, un momento, por favor. Un momento, por favor. Señor Valencia, ¿tiene usted su intervención? Sí, apunte, como le ha dicho el ministro. Apunte y diga después lo que quiera. Pero mientras tanto, vamos a dejar que transcurra la intervención adecuadamente. Si tiene usted después un turno para decir lo que le plazca. Continúe, señor ministro. Gracias, presidente. Fíjese que ni siquiera me molesta que el señor Héctor Palencia haga algún apunte, porque eso, de alguna manera, al menos demuestra que está escuchando lo que digo. No me molesta. Pero sí que es un poco triste, ¿no? Yo les he traído aquí un informe, no he escuchado ni una palabra sobre el informe. No han hecho ustedes ni una objeción, parece que lo desconocían, pero, oiga, ¿qué especialista en transporte tiene el Grupo Parlamentario Popular, que ni siquiera conoce el informe del lunes, no es capaz de rebatir ninguno de los datos que en él se contienen? ¿Lo tiene? Pues, en fin, ¿podía usted haber hecho alguna consideración? Porque el informe no lo elabora el Gobierno de España, ni siquiera se elabora en España. Y, por tanto, es suficientemente objetivo como para que, ya que venimos a debatir del caos ferroviario, pues tengamos algo en cuenta. Otra de las cosas que me decepciona de este debate es la falta de rigor a la hora de abordar los temas que son objeto del orden del día. Es que esto ni en una comunidad de propietarios un domingo por la mañana sucede. Aquí se viene a hablar del caos ferroviario y de la DANA y hablan de todo menos del punto del orden del día. En fin, es tremendo, ¿no? Tremendo. Luego que no hay libertad en el Parlamento, en nuestro país, cuando aquí cada uno dice lo que quiere, cuando quiere y como quiere. En fin. Bueno, como no han querido ustedes hablar del informe, bueno, pues vamos a tirarnos un ratito aquí hablando del caos ferroviario, ya que el informe no es suficientemente elocuente. Mire, vamos a hacer un resumen o un repaso de cómo está el ferrocarril en España. Empecemos por la alta velocidad. Yo sé que a algunos les molesta, que creen que la alta velocidad se le presta mucha atención en detrimento del ferrocarril convencional, pero mire, yo por lo menos como participante de un gobierno que ha hecho tanto porque este país sea el segundo país del mundo en red ferroviaria de alta velocidad, quiero hablar de este tema. Como saben, tenemos la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo después de China. Pero lo que es más importante, desde el año 2019 hasta hoy hemos incorporado a los 4.000 kilómetros con los que hoy contamos de alta velocidad, 753 kilómetros. Es más de lo que tiene toda la Unión Europea junta, excluidos Alemania, Italia y Francia. Esos 753 kilómetros no los tienen juntos todos los países de la Unión Europea. Nosotros los hemos incorporado en 5 años. Esto, créanme, fuera de España se ve con asombro. Y es lógico, porque no hay ningún país del mundo que haya sido capaz de hacer esto. Y es verdad que se dice, queremos más ferrocarril convencional, pero al mismo tiempo no hay una sola ciudad en España que no quiera tener tren de alta velocidad. Hemos conseguido tanto que hoy no hay ninguna ciudad de España que quiera renunciar a la alta velocidad. Estamos convirtiendo la alta velocidad en el tren convencional de media y larga distancia de nuestro país. Y eso solo lo puede decir España. El 70% de nuestra población está conectada por red de alta velocidad y eso ningún país del mundo puede decirlo. Hoy cada día, se mueven por España 1.000 trenes de alta velocidad. Y la puntualidad es alta. Nuestra red de alta velocidad, de conformidad con el último informe de la Comisión Europea, tiene una puntualidad del 91%.
Es decir, no me voy a remitir al informe de esta semana, sino al último que ha elaborado la Comisión. Necesitamos nuevos trenes, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Poner en marcha la mayor compra de trenes de nuestra historia. 500 nuevos trenes por importe de 5.500 millones de euros. 412 llegarán entre 2024 y 2028 con opción de que sean 90 más. Claro que necesitamos nuevos trenes. Me los piden en Galicia, los piden en Asturias y si los tuviéramos, seguramente estaríamos incorporando aún más pasajeros al tren porque estaríamos ofreciendo más frecuencias, estaríamos ofreciendo más alternativas, pero tenemos los que tenemos y con los que tenemos estamos incrementando enormemente el volumen de pasajeros que suben al tren en nuestro país. Medidas económicas. En el último presupuesto aprobado por este Gobierno, por este Parlamento, subimos las inversiones ferroviarias un 72% respecto al presupuesto que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno en el año 2018. Y triplicamos la inversión en ferrocarril convencional y en cercanías con más de 2.200 millones de euros. La inversión ejecutada en red convencional, no en alta velocidad, en el año 2023 fue de 1.430 millones de euros. Récord histórico. 1,7 veces la inversión realizada en el año 2022. Pero les voy a dar un dato actual. A cierre de octubre de 2024, la inversión ya ejecutada en red convencional es de 1.562 millones. Es decir, entre el primero y el 10º mes de este año ya hemos ejecutado 132 millones de euros más que todo el año 2023. A partir de esos datos, tanto sus señorías como la ciudadanía pues podrán llegar a sus propias conclusiones de si el Gobierno está cruzado de brazos o si está actuando. Y lo bueno de estas comparecencias sobre el mismo tema, en el que no paramos de repetir, avanzar, etcétera, es que podemos relatar los hitos que vamos alcanzando. Solo en el último mes hemos puesto en servicio el nuevo vestíbulo de alta velocidad de la estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, con casi el doble de espacio para los viajeros de los que ya disponían, así como 4 vías nuevas de ancho estándar, lo que va a facilitar mantener el volumen actual de trenes, tema del que hablamos ya en comparecencias precedentes, y tener un espacio digno para los pasajeros en Chamartín. Se lo he dicho otras veces, es verdad que en agosto tuvimos situaciones de hacinamiento en la estación de Chamartín, pero estábamos operando con un vestíbulo de 2.600 metros cuadrados como consecuencia de las obras. Hoy, cualquiera que haya cogido el tren en Chamartín, el señor Palencia lo hace muy a menudo porque es de Ávila, habrá podido comprobar la diferencia que hay entre lo que teníamos antes y lo que ya tenemos ahora. Piensen por un momento que la planificación que se ha hecho en relación con el sistema ferroviario de este país ha fallado. Y ha fallado no porque el ferrocarril haya fracasado, sino por lo contrario. En 2018, cuando se hizo el estudio informativo para emprender la obra de Chamartín, que parcialmente acabamos de poner en marcha, se estimó que en el año 2040 la estación de Chamartín llegaría a alcanzar los 10 millones de pasajeros. Cuando acabe el año, Chamartín habrá tenido 12,9 millones de pasajeros en el año 2024, 16 años antes. ¿Es este un error de planificación de este ministro? No, simplemente las previsiones no han funcionado. Y hoy tenemos un tráfico de pasajeros por tren muy superior al que los estudios más optimistas establecían para el momento en el que vivimos. Pero hemos hecho muchas cosas. Este último mes hemos licitado por 63 millones 3 contratos para ampliar a trenes de 750 metros en 7 estaciones de Guadalajara, Zaragoza y Cantabria. Hemos aprobado definitivamente el estudio informativo de la variante sur ferroviaria de Bilbao con una inversión de 485 millones de euros. Ayer mismo aprobamos definitivamente el estudio informativo de la nueva línea de alta velocidad que conectará Sevilla y Huelva en 26 minutos. Y pronto, y lo anuncio aquí, pronto licitaremos los proyectos, porque ustedes, lejos de recibir esta noticia en Andalucía como lo que es, como una buena noticia, arrojan dudas inmediatamente. Dicen, se ha aprobado el estudio informativo, veremos a ver en qué se queda esto. Pues en lo que se queda es que vamos a licitar con carácter inmediato los proyectos para desarrollar la alta velocidad entre Sevilla y Huelva, que es
lo que hemos venido haciendo, como he dicho, los últimos 5 años. Y tenemos plena credibilidad cuando decimos esto. A mí me sorprende mucho, y tengo que decirlo, cuando tanto desde el Gobierno de Andalucía como desde el Gobierno de Galicia se cuestiona al Gobierno de España en esta materia y se apuesta con tanta decisión por el Gobierno portugués. No sé, creo yo que será más fácil creer a un gobierno y a un país que ha sido capaz de poner en pie 4.000 kilómetros de alta velocidad en menos de 3 décadas que hacerlo en uno que todavía no tiene ni un solo kilómetro de alta velocidad. A mí, sinceramente, me llevan los demonios. Cada vez que veo al Gobierno de Galicia y al Gobierno de Andalucía confiar en los plazos que fija el Gobierno portugués y no creerse los plazos que fija el Gobierno español, es que no soy capaz de entenderlo. Hasta tal punto llega la politización de las cosas en este país, el partidismo, que se es incapaz de creer a tu propio país y a tu propio gobierno cuando ha sido capaz de hacer lo que ha hecho. Es algo que no lo logro entender. No logro entenderlo. Hemos iniciado el estudio de viabilidad de un nuevo itinerario ferroviario de mercancías entre el tramo Po-Canfranc y el corredor mediterráneo. Algo, por cierto, que el presidente Azcón, en el último encuentro que tuvimos, reconoció y alabó y se felicitó, como debe ser. Licitamos por 14 millones de euros las obras para adaptar los servicios de autopista ferroviaria para 46 pasos superiores entre Málaga y Ciudad Real. Aprobamos el estudio informativo para la integración ferroviaria en Zorroza, en Bilbao, gracias al que se van a suprimir 2 pasos a nivel de la línea de ancho métrico. Hemos autorizado, señores de Esquerra, señores de Junts, transferir 201 millones de euros para reforzar la financiación de Rodalíes, cantidad que irá destinada para financiar el plan de acción, los nuevos servicios de Rodalíes de Lleida y los sobrecostes de los planes alternativos de transporte derivados por las obras en la red. Y es un acuerdo que alcanzamos con ustedes, señores de Esquerra Republicana. Pongan en valor lo positivo que se hace. Hay cosas que no están bien, que hay que mejorar, de acuerdo, pero es que no se está reaccionando desde la quietud. Se están tomando decisiones cuantificables en millones de euros. Por tanto, traslademos a los ciudadanos que si hay algún problema, la solución está en camino. Y no lo contrario, porque luego nos quejamos del desprestigio de la política, de la desafección de los ciudadanos con la política. Pero si la practicamos nosotros en sede parlamentaria, la desafección con la política, cuando no somos capaces ni siquiera de poner en valor los acuerdos a los que llegamos. Finalizamos las obras de la estación Arc de Triomphe en el marco del plan Transformé en Rodalíes, que ha permitido incrementar la oferta de la R1, R3 y la R4 en Barcelona. Adjudicamos la redacción del estudio informativo para construir la nueva estación de la alta velocidad de Plasencia. El tren de Extremadura. La señora portavoz de Vox dice que a ver si en India van a tener antes la alta velocidad que en Extremadura. Ya le digo yo que no. Mire, conviene, ya que uno habla de transportes, informarse de cómo está el mundo, ¿no? Mire, en la India el tren más rápido, potencialmente, porque aún no se ha puesto en marcha, es un tren de fabricación rusa, el Vande Bharat, que tiene una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Todavía no se ha puesto en funcionamiento. Ojalá en la India llegaran al 10% de lo que nosotros estamos implementando en Extremadura. Que en este momento, les recuerdo, desde la entrada de Extremadura hasta la salida, es un tren ya totalmente electrificado de línea de alta velocidad, que pronto, una vez que superemos las pruebas del RTMS, año 2025, estará recorriendo Extremadura a más de 250 kilómetros por hora. Eso es lo que estamos haciendo en España. A ver en India cuándo llegan a eso, señora Sánchez Mejías. Autorizamos, bueno, saben que estamos trabajando por fin en el tren de la Costa del Sol. Y esto debería acogerlo con agrado el Partido Popular, porque tenemos al alcalde de Málaga, la alcaldesa de Marbella, muchos alcaldes de ese territorio reclamando este tren desde hace mucho tiempo. Pues este gobierno se ha puesto a hacer el estudio del tren de la Costa del Sol. Y les voy a decir una cosa, y voy a reiterar lo que dije el otro día en redes sociales. No solo vamos a hacer el estudio, vamos a hacer el tren, porque ese tren es posible y este gobierno va a hacer lo posible y va a hacer realidad el tren de la Costa del Sol en Málaga. Y este ministro no se caracteriza por hacer anuncios a humo de pajas. Si decimos que lo vamos a hacer, ya pueden los andaluces creerlo, porque lo vamos a hacer. Eso sí, si confían en nosotros para hacerlo, porque quienes desde luego seguro que no lo van a hacer son los gobiernos del Partido Popular, que durante muchos años no hicieron absolutamente nada por el tren de la Costa del Sol.
Hemos autorizado la inversión de más de 18 millones para las instalaciones de control de tráfico en la integración ferroviaria en Murcia. Les estoy hablando del último mes, imagínense el ritmo que llevamos. Firmamos con el Gobierno vasco y Renfe el acuerdo de subrogación del servicio de cercanías al País Vasco, donde además cumplimos el compromiso para invertir más de 400 millones en infraestructuras en esa comunidad autónoma. En Irún hemos firmado el protocolo interinstitucional para la integración del topo en la red ferroviaria general, que es un hito decisivo en el desarrollo de ese territorio. Elevamos, y esto ha pasado desapercibido, esta misma semana hemos elevado en 525 millones de euros en el último Consejo de Ministros el presupuesto de Renfe hasta el año 2029 para prestar los servicios de obligación de servicio público, para cubrir la compra de trenes, los costes, el aumento de costes operativos, la mejora de servicios o la integración tarifaria prevista en varios núcleos de cercanías. Acabamos de adjudicar desde Adif la compra de material necesario para el montaje de vía en los primeros 60 kilómetros entre Murcia y Lorca, otra infraestructura largamente demandada. Ahí están. Ahora, hablo mucho, dicen. Bueno, pues tengan paciencia porque me queda un ratito. Hemos puesto en servicio la primera fase del bypass de Mérida, que va a agilizar la circulación entre Cáceres y Badajoz y va a reducir notablemente los tiempos de viaje entre una localidad y otra. El nuevo cambiador de Granada, cuya puesta en servicio va a permitir desde el próximo día 15 de diciembre que los Alvia S730 puedan llegar desde Almería a Madrid sin transbordo y va a permitir que Granada cuente con una cuarta frecuencia a la capital. O los Alvia S730 para la línea entre Algeciras y Madrid, que van a reducir el tiempo de viaje en 44 minutos a partir del próximo domingo con hasta 700 plazas. Esto el último mes. Un año en el que el tráfico ferroviario se ha incrementado notablemente con relación al año pasado. Incremento de viajeros del 9%, 17% en alta velocidad, tráfico en corredores de alta velocidad y larga distancia, un 11%. Este año, fíjese, para que se hagan una idea, hemos batido 5 veces, 5 días diferentes del año, el récord absoluto de pasajeros de alta velocidad en un solo día, solo contando con Renfe. 118.000 pasajeros. Si a eso le sumamos los pasajeros de ese viernes de los dos operadores que además trabajan en las líneas españolas, Ouigo e Irio, tenemos cifras en este momento que no tienen absolutamente nada que ver con lo que teníamos hace tan solo 5 años. Este es el caos ferroviario en España. En servicios comerciales de alta velocidad y larga distancia, 8,6% de incremento de viajeros. En el acumulado anual, 14,6%. Y en servicio de cercanías y media distancia, solo este mes un 4,1% y un 2,2% en el acumulado anual. El puente de la Constitución, que acabamos de dejar atrás, 5.600 trenes han circulado por la red ferroviaria, solo 1.300 el jueves. Y Renfe ha reforzado su oferta de alta velocidad y larga distancia con 425.500 plazas, casi 15.000 más. En la última comparecencia que tuve oportunidad de celebrar aquí con ustedes, hablé del incremento de la fiabilidad y de puntualidad de los nuevos Talgos S106, algo que no voy a reiterar. Pero sí voy a referirme, porque esta es la primera oportunidad que tengo, al accidente que tuvo lugar el 19 de octubre en el túnel de Chamartín-Atocha, más conocido como túnel del Chato. Lo primero, quiero decirles que voy a ser extremadamente prudente, pues hay abierta una investigación por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, al ser calificaba el mismo como grave. Como saben, esta es una comisión completamente independiente del Ministerio. El accidente ocurrió pasadas las 16 horas del pasado 19 de octubre en un tren sin viajeros, tripulado por un maquinista y 2 técnicos de mantenimiento, que estaba formado por los vehículos autopropulsados de la serie S114, 002 y 005, esta última remolcada sin tracción por una avería. Provenía del taller de la Sagra y iba al taller de Fuencarral. El tren quedó detenido en la entrada de Chamartín por problemas de tracción, no pudiendo reanudar la marcha. Se decidió retroceder el vehículo a una zona más favorable.
Durante las actuaciones de preparación de los vehículos para reanudar la marcha, se produjo el desacoplamiento del vehículo de cola, escapándose en deriva y circulando sin control en dirección Jardín Botánico, quedando descarrilado una vez pasados los cambios de aguja y volcando sobre el hastial del túnel. Como consecuencia del descarrilamiento, se produjeron daños personales leves, daños importantes en el material y en la infraestructura y retrasos e interrupción del servicio de trenes. Respecto a la investigación de la CIAF, como saben, este organismo es independiente del Ministerio y, de hecho, en el proyecto de ley que hemos aprobado hace pocos meses se iba incluso un poco más allá, creando la Autoridad Administrativa Independiente que sustituirá a la CIAF para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Por ello, en lugar de sacar conclusiones anticipadas, como parece deducirse en la propia petición de comparecencia o en la petición de dimisión que hacía la señora Mejías hace bien poquito conmigo, nuestra misión debe ceñirse a garantizar los medios necesarios para que los técnicos puedan desempeñar su trabajo con total independencia. Me consta que la misma tarde del accidente los técnicos de esta comisión visitaron el lugar e iniciaron las solicitudes de información. Registradores del tren, registro de centro de control, consignas y planos de la línea. Además, al ser un asunto relacionado con una avería previa de la unidad que estaba siendo remolcada, recabaron información sobre la avería, todos los procedimientos y medidas adoptadas para la reparación, partes de trabajo, diagnóstico, etcétera. En cuanto a los plazos, la normativa otorga 1 año para emitir el informe, sin que, por tanto, yo esté en condiciones en este momento de establecer en qué plazo va a tener la CIAF ese informe. En lo que respecta a la actuación por parte de Adif y Renfe, una vez producido el accidente, se activó el plan de contingencias. Dado que no era posible circular por el túnel donde se produjo el accidente, se estableció un plan alternativo de transporte, de manera que las circulaciones de Levante se estuvieron iniciando y finalizando desde Atocha en lugar de Chamartín. Desde Atocha, esa tarde, con la mala fortuna de que una persona se amenazó con arrojarse a las vías en el único puente, qué mala suerte, en el único puente próximo a Atocha en el que confluyen todas las vías de cercanías y de alta velocidad. Y claro, entenderán que nosotros, a diferencia de ustedes, aplicamos los protocolos. Cuando una persona amenaza con arrojarse a las vías, se aplica un protocolo que en ese momento consistía en cortar la corriente de la catenaria y la consecuencia de dejar sin servicio a la estación de Atocha, que estaba en ese momento operando no solo los trenes que opera habitualmente, sino también los que tuvimos que diferir de Chamartín como consecuencia del descarrilamiento. En total se vieron afectados 68 trenes y unos 18.500 viajeros. De ellos se reprogramaron 44 trenes y se suprimieron los 24 restantes. En la otra vía quedó el vehículo descarrilado, protegido por lonas. Debido a los daños causados estaba irrecuperable, se optó por el desguace de los coches en composición y sacar ese tren dentro de la banda de mantenimiento nocturna, para con ello no afectar a la operativa. Y tengo que decirlo, desde el día del accidente hasta esta pasada semana en la que finalmente se ha retirado el tren, no se ha producido ni una sola afectación al servicio que hemos prestado de los trenes de alta velocidad que tienen su salida en Chamartín y hacen su destino en Levante atravesando ese túnel. Por tanto, la decisión que tomaron los responsables de Adif y de Renfe fue la correcta: sacar el túnel poco a poco en las bandas de mantenimiento para no afectar a la operativa. Este lunes, como digo, retiramos definitivamente los restos del tren y ayer martes la maquinaria de apoyo en la operación. Por tanto, el túnel ya ha quedado despejado y ya podemos operar con absoluta normalidad, aunque lo hemos venido haciendo sirviéndonos de la única vía que quedaba operativa. Pero esto pasa en otros lugares del mundo. Hay otros túneles como este en el mundo. ¿Pasan estas cosas? Pues sí. Mire, el pasado mes de septiembre se reabrió el túnel de San Gotardo, el más largo del mundo, la principal conexión ferroviaria entre Italia y Suiza. Costó 10.000 millones de euros y casi 17 años de obras. Pues bien, ha estado 1 año cerrado. ¿Por qué? Porque descarriló un tren de mercancías por la rotura de una rueda. La retirada del convoy se prolongó durante semanas y las reparaciones han supuesto un coste de 160 millones de euros, sin contar el grave perjuicio a la pérdida de operativa durante casi 1 año, más de 1 año. Pues les invito a comprobar si alguien ha pedido la dimisión del ministro suizo por el descarrilamiento del tren de mercancías.
o que alguien haya subido algún tipo de responsabilidad política o dimita, porque esto pasa en todos los lugares del mundo. Lo que se hizo, al igual que aquí, es encargar una investigación para aclarar las causas del accidente y prevenir accidentes en el futuro. Pero esto no solo ha sucedido en Suiza. En septiembre, un tren de pasajeros colisionó en Praga con otro que estaba detenido por no respetar una señal de stop. Provocó lesiones graves a 35 pasajeros. El maquinista del tren que estaba parado dio positivo en la prueba de alcoholemia y el que se saltó la señal era un conductor en formación. ¿Alguien ha pedido la dimisión de mi colega checo, el señor Kupka? No, con el que, por cierto, he estado reunido esta semana pasada. ¿Habrá pedido alguien la dimisión de Salvini en Italia por el descarrilamiento de un tren en Milán hace varias semanas tras la caída de un contenedor? Estoy seguro de que no. Estoy seguro de que no. Pero aquí, fíjense, se produce un fenómeno muy sorprendente. Yo lo he escuchado, y ahora entramos en la Dana, bueno, voy a entrar en relación con otros grupos. Se produce un hecho muy sorprendente, ¿no? Yo lo he escuchado a la señora Mejías. Claro, la derecha de la Dana habla poco en relación a lo que yo he hecho. Yo pensaba que lo había hecho bien, pero después de aquí salgo convencido de que lo he hecho no bien, sino superior, porque no han sido capaces de poner pegas a la labor que hemos hecho desde el Ministerio de Transportes. Pero la señora Mejías da un paso muy interesante desde el punto de vista político, ¿no? Y es que dice, no, el mérito no es de usted. Se han hecho las cosas muy bien, pero el mérito es de los trabajadores y es a los que hay que felicitar. Claro, yo aquí me pregunto, esta disyuntiva, ¿no? ¿Cómo se produce ese salto hacia abajo en el caso de que las cosas se hagan bien y hacia el despacho del ministro en el caso de que salgan mal? Es decir, señora Mejías, aclárese, o yo respondo de los descarrilamientos o también respondo de las obras que se han hecho en Valencia. Lo que no puede ser es que yo no sea responsable de las obras que se han hecho en Valencia, pero sí de los descarrilamientos. ¿No entiende usted que una cosa y otra son incompatibles? Y en el fondo, lo que subyace es ese descrédito de la política. Es decir, si algo sale bien, es cosa de los trabajadores, que obviamente lo es. Y yo soy el primero que me he desgañitado defendiéndoles todos los días que ha durado la recuperación de las infraestructuras de la Dana. Y créame que los primeros que lo reconocen son los propios trabajadores, que probablemente nunca se han sentido tan reivindicados, porque en el caso de los trabajadores en materia de infraestructuras es normal que no se les reconozca tanto. Es normal que se ponga el foco en los bomberos, en los agentes de la policía, de la Guardia Civil, en el ejército. Claro, normalmente son los que acaparan el foco, son los que se llevan las enhorabuenas, las felicitaciones, y merecidamente, no digo que no, pero en este caso los trabajadores de las carreteras y de Adif se han visto reconocidos. Y algo creo que he tenido que ver con eso. Pero en fin, aclárense, porque ese discurso es la antipolítica. Lo bueno lo hacen los trabajadores, lo malo los políticos. Yo estaba ese día en ese tren, yo fui el que tomó la decisión de que se fuera marcha atrás, de que diera marcha adelante, de desconectarlo del tren de atrás, de no aislarle los frenos o de aislarle los frenos, etc. Yo estaba en mi despacho tomando este tipo de decisiones. En fin. Entremos en la contestación ya más detallada a los grupos políticos que han planteado algunas cuestiones concretas. El diputado de UPN hacía algunas preguntas concretas en relación con Pamplona, con Navarra, los trenes Pamplona-Zaragoza. Los trenes Alaris, no le veo, es así. Los trenes Alaris están haciendo ya las pruebas precisamente en Zaragoza. Hay un tren homologando. En cuanto tengamos la homologación, los pondremos en marcha. Me gustaría poder darle una fecha exacta. Desde luego no va a ser enero de 2025. Espero que a partir de abril podamos tener ya los trenes homologados y podamos ponerlos a funcionar. Créame que me gustaría que estas cosas fueran mucho más rápidas. Soy el primero que me desespero con los trámites necesarios para homologar un tren que, como encima era un tren que ya existía, que lo que se ha hecho ha sido, digamos, se ha hecho una readaptación, se ha hecho una modernización, pero es un tren existente que ha funcionado. No entiendo por qué requiere de tanto tiempo para homologarse, pero son las cosas de la seguridad y en eso yo creo que tenemos que respetar los plazos, ¿no? Respecto del tema de la decisión de si por Ezkio, por Vitoria, mire, estamos haciendo todo lo que podemos.
nos hemos topado con problemas muy serios para hacer las pruebas geotécnicas en el territorio de la variante de Ezquio, y hemos tenido que tomar decisiones de hacer esas pruebas en infraestructuras de nuestra propiedad, carreteras, etcétera. Ni particulares ni municipios nos dejaban acceder. Por tanto, los retrasos no nos lo puede imputar al Ministerio de Transportes. En todo caso, vamos a tomar una decisión lo antes posible, pero también le digo, Navarra estará comunicada por tren de alta velocidad con Euskadi, tomemos la decisión que tomemos. Tan pronto esté en servicio la Y vasca. Les recuerdo que hasta Alsasua la decisión ya está tomada, y de Alsasua a Vitoria la distancia es muy pequeña. Es decir, tomemos la decisión que tomemos, eso no va a afectar a la puesta en servicio de la alta velocidad y su comunicación con Euskadi. Cuando la alta velocidad esté en marcha en Euskadi, estará conectada con Navarra y, por tanto, luego veremos si vamos por Ezquio, cómo lo hacemos, si vamos por Vitoria, etcétera. Pero habrá unos kilómetros, en el peor de los casos, que se harán en red convencional, como se hacen en otros territorios de España, pero vamos a poner en marcha la alta velocidad y la conexión Navarra-Euskadi al mismo tiempo que esté en marcha la Y vasca. La Castejón-Zaragoza sabe que estamos en ello, es prioritaria para nosotros y están todos los instrumentos de proyecto y obra en marcha. Castejón-Zaragoza. Y luego, el tema de la variante de Tudela. Usted dice, ¿a quién se le ha ocurrido? Pues mire, al director general de Operativa Ferroviaria. Estamos tratando de buscar las mejores soluciones, porque es verdad que hay veces que hay cosas que se descartan, pero que luego el transcurso del tiempo pues lleva a la conclusión de que igual son soluciones mejores, y eso es lo que estamos estudiando. Pero no tenga ninguna duda de que lo vamos a hacer en un proceso de diálogo, como usted mismo señala, con el Ayuntamiento de Tudela, con el que ya estamos en contacto y con el que vamos a trabajar codo con codo para llegar a la mejor solución. El representante de Podemos lanza una pregunta al aire y que yo creo que es necesario contestar, porque también estaba en el discurso del diputado de Compromís, ¿no? Y es la compatibilidad de la ampliación del puerto de Valencia con las exigencias medioambientales para frenar el calentamiento global y la descarbonización. Y yo tengo que decírselo claramente, lo he dicho muchas veces, estaría dispuesto incluso a un debate monográfico sobre este tema. Si yo creyera que esta es una operación medioambientalmente nociva, tengan la absoluta certeza de que no la impulsaría. Si la hemos impulsado es porque creemos que es lo mejor, no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde el punto de vista medioambiental para Valencia. Los problemas de la ampliación de la terminal norte del puerto de Valencia se centran exclusivamente en las afectaciones que puedan generar a las playas del sur del puerto, las playas de la Albufera, las playas del sur de Valencia. Pero la realidad es que el daño que se ha hecho en esas playas viene de muy atrás, viene de la construcción de las primeras terminales. Es decir, cuando se hizo la sur y la terminal poniente, ya se frenó el flujo de arenas norte-sur y ya se afectó a las playas de la Albufera. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha invertido una cantidad de dinero muy importante para recuperar la arena de esas playas y darle una dimensión que no tenía ni en los años 60 del siglo XX, y no hay más que ir sobre el terreno para verlo. 30 millones de euros ha empleado el MITER en la recuperación de esas playas. Ahora pasemos a la parte positiva, porque realmente el dique de contención de la terminal norte ya está construido y lo que se está haciendo es rellenarlo. El daño sobre el flujo ya estaba hecho. Vayamos a lo positivo. ¿Qué nos va a permitir esta obra? Que es una obra no solo portuaria, que es una obra ferroviaria. Nos va a permitir sacar todos los días 1000 camiones de la carretera, de la V30 de Valencia. 1000 camiones diarios de la carretera supone una reducción de emisiones que bien vale una operación como estas. Estamos ganando masa crítica, estamos incorporando terminal ferroviaria en el lateral de todas las terminales portuarias. Por tanto, estamos haciendo una operación que medioambientalmente da un saldo, arroja un saldo positivo, créanme. Y yo les pido que se sumen y que lo debatamos, lo que haga falta, que pongamos argumentos sobre la mesa, pero que lo hagamos con rigor, con rigor. En cuanto a la representante del PNV, comparto muchas de las reflexiones que ha hecho y le agradezco mucho que haya sido capaz de reconocer, porque no es lo común en política, que al menos el Ministerio de Transportes actuó correctamente durante la gestión de la DANA. Pero ha dicho dos cosas que yo creo que es importante contestar. La Y vasca. El Gobierno vasco sabe mejor que nadie
el ritmo que llevamos con la Y vasca. Pronto haremos visitas para que se vea, porque hay muchas veces que hasta que no pones una infraestructura en marcha es como si no la estuvieras haciendo. La Y vasca lleva un ritmo de construcción altísimo. Tenemos toda la plataforma construida. Estamos ya electrificando la mitad de la plataforma. Ustedes lo saben muy bien porque hemos hecho encomiendas de gestión en las que el gobierno vasco está siendo quien lleva sobre sus hombros la ejecución de la obra. Y hemos tomado la decisión más importante para desbloquear definitivamente el trazado, que es el nudo de Arcaute. Ya lo hemos aprobado, ya hemos licitado el proyecto, por tanto ya no hay ningún obstáculo para que seamos capaces de desarrollar la Y vasca en el plazo más corto posible. Y yo no quiero hacer compromisos, pero estoy seguro de que las cifras de las que se está hablando, de las fechas que se está hablando, vamos a ser capaces de llegar a ellas con suficiencia, porque estamos poniendo toda la carne en el asador. Y digo y reitero, lo he dicho en el caso de Asturias, si el tren de alta velocidad, si la variante de Pajares supuso un antes y un después para Asturias, eso no es nada con lo que va a suponer la puesta en marcha de la Y vasca para Euskadi. Va a ser un antes y un después para un territorio que indudablemente es un territorio próspero, pero que va a tener muchas más posibilidades gracias a la construcción de esta infraestructura. Y enlazo con su segunda reflexión. Usted ha hablado de que en Irún se produce un paso enorme de camiones. Y claro, aquí tengo que ser claro en relación con cuál es la situación que estamos viviendo en este momento con nuestra conexión transfronteriza con Francia. Nosotros vamos a llegar con la Y vasca, probablemente estará en funcionamiento antes de 2030. El gobierno francés tendría la obligación de haber construido la línea Burdeos-Dax-Hendaya antes de 2030, porque es una infraestructura que forma parte de la red básica de la red TEN-T europea. Pero el gobierno francés está dando fecha de 2042. Y créame, es muy difícil la interlocución, porque yo he conocido ya 4 ministros de transporte franceses en lo que llevo de ministro, en un año. Hay quien quiere eso para España, fíjense, hay quien quiere darle a España la inestabilidad que tienen países como Francia. Ojalá no, 4 ministros. No es posible alcanzar acuerdos, no es posible implementar mejoras, no es posible irnos de la mano a la Unión Europea y conseguir una implementing decision y que la Unión Europea sobrefinancie la parte francesa que los franceses no tienen interés en desarrollar. Por tanto, las cifras hablan por sí solas. En mercancías, en pasajeros hay 248 millones de personas que viajan a Francia cada año, 134 por avión y 115 por carretera, y sin embargo 3 millones de viajeros en tren. Estas son las cifras. Y en el caso del transporte de mercancías, pues estamos hablando de solo 3 millones de toneladas de mercancías por tren frente a 110 millones que se mueven por camión. Si Francia no está dispuesta a mejorar nuestras conexiones interfronterizas, este es un problema que no vamos a resolver desde España. Y al igual que digo, antes lo he dicho, con el gobierno portugués hay sintonía y hay ambición de llegar a las fechas comprometidas y conectar los dos países, no encontramos esa misma respuesta en el caso de Francia. Y tengo que ser claro con ello. Por tanto, ¿tendremos la Y vasca en funcionamiento antes de 2030? Estoy por asegurar que sí. ¿Tendremos conexión de alta velocidad con Francia a través de Hendaya? Estoy seguro de que no. Y eso dificulta las cosas. No es un problema de nuestro país. La representante de Esquerra hablaba de algunas cuestiones relacionadas con las infraestructuras que hacen, digamos, que inciden en la influencia de la DANA. Y yo quiero hacer una reflexión. ¿Dónde ha quedado aquí la planificación del territorio? Que es una cuestión autonómica. Es una cuestión autonómica. Y, por tanto, si hay infraestructuras que planificar en determinados territorios, adaptándose a las circunstancias del territorio, y el caso del Mediterráneo es muy claro, porque vamos a sufrir este tipo de danas con más frecuencia, tienen que ser los territorios los que hagan la planificación. No todo recae sobre el Ministerio de Transición Ecológica. No es así. He dejado para el final al Grupo Popular. Bueno, a la representante de Vox le he hecho ya alguna reflexión. Señor Palencia, créame que su intervención me produce cierta tristeza, ¿no? Porque yo sé que usted dice muchas cosas en las que no cree, ¿no? Y eso me da pena, porque en política uno tiene que defender aquello en lo que cree, no defender aquello que cree que le conviene, aunque sea opuesto a la verdad. Y claro, empieza usted diciendo una cosa que es radicalmente falsa. Usted dice que a mí me cuesta comparecer aquí.
Pues menos mal. Llevo 6 comparecencias en pleno del Congreso en un año, señor Palencia. ¿Sabe cuántas hizo la ministra Pastor en 5 años? 5 comparecencias. Llevo en un año una comparecencia más que la ministra del Partido Popular, la señora Ana Pastor. Es que, de verdad, hay cosas que son discutibles, pero hay cosas que no resisten el más mínimo análisis. Usted no puede venir aquí a echarme en cara que a mí me cuesta comparecer en el Congreso cuando he comparecido más que una ministra durante todo el mandato del primer gobierno del señor Mariano Rajoy. ¿Qué pasa? ¿Que a ella le costaba más? ¿Le costaba más comparecer? ¿No tenía asuntos? ¿No hubo asuntos en 4 años? Les recuerdo que hubo hasta un accidente con un montón de muertos en Galicia. ¿No tenía asuntos por los que comparecer la señora Pastor? Que en 4 años 5 veces, yo en un año 6. 6. Señor Palencia, usted me viene a mí a arrojarme la corrupción encima. A mí. Y me habla de asuntos personales míos que son una colección de bulos recogida de lo más casposo de los medios de comunicación alternativos de este país. ¿Por qué cae tan bajo el Partido Popular? Si usted quiere que hablemos de corrupción, no se vaya usted al caso este de Ávila, en el que mete usted al director general de carreteras, de un contrato, tal. Hablemos de corrupción de Castilla y León. ¿Quiere que hablemos de la trama eólica? Señor Palencia, 16 encausados, 138 años de cárcel, 848 millones de euros en multas, 8 años de instrucción. Este asunto no está empezando. Este está pendiente de juicio. 8 años. ¿O quiere que hablemos de la perla negra? Este asunto no está en instrucción. Hay 11 acusados, en el de la eólica 16, con penas de prisión que en algunos casos son de 34 años de cárcel. Y ya han sido juzgados, ya se han sentado en el banquillo, están esperando sentencia desde el 8 de mayo de 2024. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Oiga, como el caso Koldo lleve este ritmo, parece que va más rápido, ¿verdad? Este va un poco más rápido. Pero como el caso Koldo lleve este ritmo, me temo que se están ustedes precipitando mucho. Porque esto está empezando. Fíjense la trama eólica y la perla negra. 9 añitos que llevamos con este asunto. Gente sentada en el banquillo. ¿Sabe cuántas responsabilidades políticas se han asumido en esos casos? 0. Ninguna responsabilidad política. Ningún responsable político del Partido Popular de Castilla y León se ha dignado a asumir una sola responsabilidad. Y eso que esto no son sospechas, ni son investigaciones. Son gente sentada en el banquillo de los acusados con peticiones de penas de cárcel bien gordas, señor Palencia. Un poco más de mirarse al espejo antes de hablar de corrupción. O de echármelo en cara a mí, que yo soy un político con un expediente inmaculado. Yo no he pasado por un juzgado en mi vida. Sí, he pasado por algún juzgado. ¿Sabe cómo? Como denunciante de la corrupción del Partido Popular. Ahí es donde he ido yo a declarar. Mi expediente está limpio. Y mire, lo que yo voy a hacer mientras sea responsable de este ministerio es lo que he hecho. Primera sospecha de corrupción en un asunto, encargo una auditoría. El otro día comparece un señor diciendo que hay no sé cuántos contratos. Bueno, o sea, en fin, yo creo que se van ustedes a arrepentir de haberse sumado a la tesis del señor Aldama. ¿Qué he hecho? Encargar un informe a DIF y otro informe a Carreteras del Estado. Y pronto tendré el informe. ¿Y qué haré con ese informe? Presentarlo a los tribunales para ayudar a esclarecer los hechos. Comparen ustedes con cuál es su ejecutoria, cuántas auditorías han encargado ustedes en la Gürtel, en fin, en todos los casos de corrupción que han tenido, cuántas han hecho y cuántas investigaciones internas han impulsado. Yo, en cuanto he tenido la más mínima sospecha, investigación interna, sin ningún problema. Y luego hay una cosa que a mí me ofende profundamente. Porque yo en todo este tiempo, mire, no me habrán oído ustedes a mí decir gran cosa de lo que ha hecho la Generalitat Valenciana y su gobierno. Me he centrado en lo que tenía que centrarme. Y he venido aquí con el mismo propósito. Y lo primero que me hacen ustedes del Partido Popular y Vox es: ¿dónde estaba usted? ¿Qué decisiones tomó? ¿Qué hizo usted? Pero vamos a ver, mire, el diccionario de la Real Academia de la Lengua
dice que la desfachatez es la actitud que se caracteriza por no considerar o tener en cuenta la dignidad, los derechos o la sensibilidad de las personas, por la falta de respeto o de vergüenza. ¿Cómo tienen ustedes la desfachatez de preguntarme a mí que dónde estaba yo y qué decisiones he tomado? Yo estaba en mi puesto de trabajo. En mi puesto de trabajo, porque mi trabajo, señora Mejías, también es irme a India para buscar contratos para nuestras empresas. Yo hacía mi trabajo. Eso es lo que yo hacía. ¿Cómo pueden ustedes tener la desfachatez de preguntarme que dónde estaba yo o qué estaba haciendo cuando el máximo responsable de proteger las vidas de la gente de Valencia estaba en paradero desconocido durante más de 3 horas y media? En este tema, si tuvieran ustedes un poco de lo que hay que tener, lo mínimo que deberían hacer es callarse. Ustedes han tomado una decisión que es sostener al señor Mazón. Allá ustedes. Lo que no pueden hacer de ninguna manera es arrojar fango y basura sobre quienes estábamos en nuestro puesto de trabajo. Ese día, y todos los anteriores, y los posteriores, y digo en paradero desconocido, y con esto concluyo, porque no sabemos todavía dónde estaba el señor Mazón en esas 3 horas y media. Lo del Ventorro es su versión, que yo legítimamente no me creo. ¿Y saben por qué no me la creo? Porque dio 14 versiones los 14 días anteriores. Y tengo el legítimo derecho a no creer que él estuviera donde dice que estaba. Y ese es un tema que se sabrá, lo quieran ustedes o no. Tarde o temprano se sabrá dónde estaba y qué es lo que estaba haciendo. Ahora nos limitamos a sospecharlo, pero que con esa situación tengan ustedes el cuajo de venirme a mí, que he estado al pie del cañón desde el primer segundo, trabajando por la gente de Valencia, a pedirme explicaciones, demuestra que son ustedes el Partido Popular de siempre, que no han cambiado, que tienen ustedes la ley del embudo interiorizada hasta la médula. Lo ancho para ustedes y lo estrecho para los demás. Allá ustedes. Hagan lo que consideren oportuno. Eso, desde luego, no es lo que quiere la ciudadanía de este país. Y yo no me voy a sumar a sus insidias y a sus consideraciones. He venido a dar explicaciones de mi trabajo y yo, desde luego, puedo pasear por la calle, aunque haya algunos indeseables que intenten hacérmelo difícil, con la cabeza bien alta, de haber cumplido con lo que los ciudadanos me exigieron cuando me pusieron aquí. Muchas gracias. A continuación intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios.